Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Manu Moreno. Estoy encantado de estar esta noche aquí con todos vosotros y poder ofreceros esta charla. También quiero empezar agradeciendo a mis compañeros que estos días desde diferentes puntos del planeta han aportado desde la teoría, la práctica de la medicina china más clásica o incluso desde las artes clásicas chinas, ¿no? Como pueden ser la metafísica o el Qigong, pues unas propuestas o sus propuestas para el estado emergente que estamos viviendo en estos días, ¿no? Entonces, ante el advenimiento de esta situación en la cual nos ha puesto a todos en un estado de alarma, ¿no? y hasta llegar a ciertos miedos sociales, ¿no? Vamos a ver cómo esto se puede trasladar al mundo antiguo, sobre todo al periodo formativo de una de sus medicinas, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Vamos a hablar de la medicina cosmológica y cómo durante un periodo de la historia existe una propuesta para la élite de cómo solventar el estado de emergencia y sobre todo cómo prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Porque bueno, os recuerdo, para los que no lo sabéis, que China a lo largo de su historia ha estado expuesta continuamente a periodos de sequías, periodos de inundaciones del río Amarillo y periodos de epidemias y pandemias. Entonces, para el pueblo chino esto es algo que en su historia es muy común y en periodos muy seguidos, como vamos a ver. Ahora, esto también ha facilitado que desarrollaran el tipo de sistema sanitario que tienen, pero también el tipo de medicina que tienen, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros vamos a regresar 2000 años atrás y ver dentro del seno de la medicina cosmológica Han qué propuesta hacen diferentes colectivos que finalmente se van a ver, compiladas dentro de una obra clásica que todos conocéis y que es el fundamento de nuestra medicina china, que llamamos Huangdi Neijing. Bien, entonces la idea mía, y en este sentido es importante, os quiero hacer una contextualización de los estudios clásicos chinos, para que entendáis nuestra medicina, o parte de ella, vamos a llamarlo así, o una rama de ella que llamaremos la medicina china cosmológica, de dónde surge. ¿Sí? Y también intentar entender esa medicina dentro de su contexto sociopolítico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque si lo abordo desde el paradigma moderno de la medicina china, o medicina más maoísta, lo que haré es proyectar mis ideas sobre la medicina china de la época Han, y entonces estoy cambiando el discurso, la estoy revistiendo de lo que en sí, en la época, no es lo que intentaba transmitirnos. Entonces, aquí está la idea, y por ello me gustaría presentaros este tema. O sea, solventar o intentar explicar algunas de las preguntas. La primera, la más importante de todas, y que muchos de vosotros os habéis hecho, es ¿por qué nos resulta tan difícil estudiar y aprender, ¿no? Desde el Huangdi Neijing, ¿no? Cuando cogemos una obra traducida, yo lo entiendo, pero no lo entiendo. Pero no, ¿aquí qué ocurre? ¿Por qué no es un conocimiento que es tan fácil de integrar, ¿no? Entonces vamos a ver que es que nos faltan elementos para poder entender ese marco. Y esos elementos son los que voy a intentar aquí explicaros y exponerlos. ¿Por qué? Porque no existe una visión, digamos, fija del cuerpo. ¿Sí? Y aquí está la idea reflejada en el título, que es, bueno, el estado del cuerpo. ¿Qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de corporeidad o de cuerpo en el mundo antiguo. Nos limitamos a esta forma física, a lo que ocurre dentro de ella, o estamos hablando de una idea de cuerpo más global, ¿no? Entonces veremos que en cuanto al cuerpo existen diferentes enfoques. No podré entrar en cada uno de ellos porque nos extenderíamos, durante muchas horas, o incluso podríamos hacer varios días, pero me centraré en uno de ellos, en un enfoque, que es el enfoque más
político del cuerpo, más administrativo del cuerpo, ¿sí? Y las soluciones que se querían dar en un momento de crisis de subsistencia y crisis de hambruna a principios de la dinastía Han. Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué propuestas para un estado de bienestar se formulan dentro de la obra nuestra, canónica? Bueno, canónica no lo es clásica, no fue reconocida como tal, sobre todo en el periodo Han, pero esta obra clásica que llamamos Canon Interno del Emperador Amarillo, ¿sí? Entonces, ¿qué respuesta nos dan las élites en ese momento? ¿Y qué respuesta simultáneamente, o más o menos simultáneamente, nos da el Huang Dinejing, ¿no? ¿Qué denuncia hay de la situación en ese momento? ¿O qué llamamiento a la cooperación existe? Sobre todo, pues, ya desde los principios de la dinastía Han, pero sobre todo bajo Han Wuji con la promoción de lo que se llama la política meritoria, ¿no? Y luego, pues, qué medidas se van a ir tomando y cómo estas medidas finalmente se van a reflejar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, lo que me gustaría también, porque aquí, claro, no quiero entrar en teoría, ¿entended? Porque cuando entramos en teoría, si no tenemos ese marco contextual, nos va a resultar muy difícil clasificar luego la información. Vamos a tener que coger de aquí y de allí, ¿sí? Para intentar hacernos una idea, ¿no? Lo que solemos hacer, y luego, pues a mí me parece, ¿no? Y entramos dentro de demasiada subjetividad, ¿no? Entonces, no, aquí vamos a intentar acotar este espacio y luego ver, por ejemplo, dentro de la textualidad, como una frase que tiene que ver con inmunidad, ¿no? Dentro de la obra literaria médica, que es el Huang Dinejing, como en diferentes círculos de erudición se van a interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué significaría inmunidad para un filósofo letrado confuciano, por ejemplo? ¿Qué podría significar lo mismo para un taoísta o incluso para un tecnócrata que es astrólogo y astrónomo? ¿O qué podría significar esto para un militar? ¿O qué podría significar esto para un estratega político? Entonces, entended, y aquí está, digamos, mi tesis en sí, lo que quiero explicaros, que existen diferentes propuestas a un estado de bienestar, tanto individual como colectivo. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando en esta charla y esta noche. Entonces, espero que, aun siendo una charla de historia, que las charlas de historia suelen ser un poco más cargadas, lo hagamos lo más simple posible, que lo disfrutéis y sobre todo que os ayude a enmarcar los estudios de la medicina china y sobre todo la medicina china en su periodo formativo, que es la dinastía Han, o la medicina esta que llamamos más medicina china cosmológica. Bien, pues os mando un saludo y enseguida empezamos. Bien, antes de proseguir me gustaría detenerme en una cuestión. Y es la cuestión que a muchos de nosotros, profesionales que llevamos muchos años en la investigación, algunos pues tienen la suerte en su país de hacerlo en el seno de una plataforma que apoya este tipo de estudios o este tipo de investigación. Otros lo tenemos que hacer pues a nivel más individual, ¿no? A nivel más particular. Entonces, lo que quiero transmitiros aquí en nombre mío, también en nombre de mis compañeros, es que el trabajo de investigación, ¿sí? Es un trabajo pues muy duro. ¿Sí? En muchos casos es un trabajo muy solitario y es un trabajo de mucha dedicación y de muchos años. Entonces, me gustaría hacer un llamamiento también y que se respetaran los materiales, que se respetaran los materiales de mis colegas, las enseñanzas de mis colegas y también las mías propias. ¿Sí? Yo creo que esto es una forma también de generar una comunidad sana, el poder decir, mira, tengo la suerte de tener un compañero que se dedica a esto, se dedica a aquello, y hace esto o hace aquello, tiene una tradición donde enseñan estos contenidos, ¿no? O aquellos. Entonces, es una forma de respeto entre nosotros.
Va circulando muchísimos materiales a nivel de la red social donde se coge indiscriminadamente y se pone en boca propia y se expone. Yo creo que estas tendencias, y ahora aprovecho este momento que estamos de unión, tendríamos que empezar a erradicarlas, ¿sí? Y empezar también a pegar un salto de calidad dentro de nuestra enseñanza. Este salto de calidad también viene sostenido y apoyado, ¿sí?, por nuestra rectitud a nivel personal y por nuestra rectitud en el sentido de respetar los materiales ajenos y apoyar, ¿sí?, reconocer a todas estas personas, estos compañeros que están ahí, que están trabajando, investigando detrás de la pantalla, no se les ve, pero que están trabajando en pro de nuestro bienestar y nuestra comunidad. O sea, nada más, quiero este pequeño aquí pause, digamos, dentro de la charla para abordar este tema. Entonces, muchísimas gracias y nada, espero que entre todos mejoremos la comunidad y mejoremos en este sentido la investigación y apoyemos a todas estas personas. Gracias. Bien, me gustaría empezar con una cita y ubicarnos un poco dentro de un marco histórico, y aquí me refiero principalmente al periodo de los estados en guerras, o también conocidos como reinos combatientes. Un periodo en lo que hoy lo que conocemos como parte de la geografía de China, que no existía como tal en la época, eran diferentes reinos que estaban continuamente en lucha los unos contra los otros. O sea, guerra, muerte, hambre, todo lo que lleva a esta situación de miseria humana en estados de críticos y sobre todo por contiendas bélicas. En este momento surge un movimiento muy interesante que conocemos como las 100 escuelas de pensamiento, en la cual, pues diferentes pensadores van a empezar a buscar soluciones a un estado de emergencia. Dentro de estos pensadores, una de las escuelas, ¿sí?, la escuela de los legistas, de los hombres de ley, pues teníamos a este personaje, que es Han Feizi. Han Feizi junto a Gong Sulong y otros, ¿no?, y entre ellos Li Si, quien será el primer ministro del emperador que unificará China, que es Qin Shi Huangdi, pues entonces hace esta primera mención, ¿no?, en lo que posteriormente es su obra. Dice que no hay manera más horrorosa en realidad de morir que morir de hambre o desgarrado. Aquí cuando habla de desgarrado, asemeja el morir de hambre a la pena capital, o una de las penas capitales en la época, que era el desmembramiento, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que en el periodo pre-Huangdi Neijing es la situación en la que se encuentra el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta obra que todos conocéis como el clásico interno del emperador amarillo, Huangdi Neijing, que se compone, como sabéis también, de dos obras, el Su Wen y el Ling Shu, o el Ling Shu Jing, cada uno de 81 capítulos. Bien, entonces, bien, esto lo tenemos claro. La cuestión es que cuando nos referimos a esta obra, ¿no?, el Huangdi Neijing canon, o clásico, perdón, mejor dicho, no canon, interno del emperador amarillo. Bien, ese es un libro que habla de medicina china, ¿vale? ¿Y de qué habla? Bueno, pues si lo podemos matizar un poco más, pues habla de fisiología, de patología, de etiología, habla de canales y de meridianos, habla de acupuntura, o menciona también y habla un poco sobre las hierbas. Básicamente, en general, esto es la idea que tenemos del Huangdi Neijing, que es una obra médica. Y así, en cierta manera, viene clasificado luego posteriormente lo que es el Han Shu, o el libro de los Han, o los anales históricos de los Han, y en un capítulo que es el Yi Wen Zhi, ¿sí?, en la cual se menciona que en la época pues existen 7 obras de contenido médico, entre ellas pues un Huangdi Neijing, ¿no?, y un Huangdi Waijing, unos capítulos internos y unos capítulos externos, y además pues otras tradiciones como la de Bian Xue o la del señor Bai, ¿no?
Bien, entonces nosotros hasta ahora, a nivel de estudios en general, cuando acotamos y abordamos los contenidos del Huangdi Neijing, pues esta es la idea que nos hacemos, ¿no? Un texto médico que habla de medicina. Bien, la cuestión, y la primera cuestión es, ¿por qué nos resulta tan difícil estudiar o entender el Huangdi Neijing, ¿no? Si es un texto médico, ¿no? Si es un texto que, bueno, que puede tener su jerga particular, pero no deja de ser una jerga que se puede entender y se puede abordar desde la medicina, ¿no? Pues, aquí nos vemos que no es así, que en realidad existen diferentes enfoques dentro de una misma obra a lo que es el cuerpo humano, ¿no? Y aquí he intentado resumirlo a grandes rasgos, porque podríamos extenderlo incluso dentro de cada grupo, podríamos matizarlo un poquito más, ¿no? Entonces está el enfoque filosófico del cuerpo. ¿Y qué significa esto? Significa que, en el mundo antiguo, ¿qué opinaban los filósofos, ¿no? De diferentes tradiciones sobre, por ejemplo, el cuidado del cuerpo o el respeto a este cuerpo, ¿no? Como dirían los confucianos, pues el respeto a este qi, ¿no? A esta estructura, este qi que nos dan nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué cultos, ¿no? O qué cuidados tengo que hacer para devolverles a mis antepasados este cuerpo, este vehículo que ellos me han entregado? Bien, entonces, ¿cómo vería un confuciano o cuál sería su idea de cuerpo dentro de su pensamiento? Incluso un pensamiento moral, un pensamiento ético, un pensamiento llevado a la sociedad y a la situación de la sociedad. Luego tenemos, pues, los adeptos al Tao, vamos a llamarlo así, porque sabéis que en la dinastía Han todavía estos grupos, aunque existían, no tenían el nombre como tal, no existían los confucianos ni los taoístas, ¿no? Esto es posterior. Bien, estoy hablando en una época inicial, más incipiente. Entonces, tenemos los taoístas que ellos también tienen su visión del cuerpo, posiblemente una visión más natural o incluso más de cultivo interno, etcétera, etcétera. Y luego tenemos diferentes escuelas, que no las voy a nombrar todas, que estarían también dentro de este grupo de los filósofos, ¿no? O pensadores. Estos filósofos que, como decía, pues empezaron en los reinos combatientes a empezar a tener ideas, ¿no? Bueno, uno de ellos muy conocido es aquel que propone la idea de Wuxing no Zhouyan y que formula esta idea que luego se va a aplicar dentro del cuerpo de la medicina china, ¿no? De Huangdi Neijing, o por ejemplo, pues la escuela de los Yin Yang, ¿no? O la escuela de los militares, o etcétera, etcétera, etcétera. Luego vemos también que existe un enfoque cosmológico más naturista del cuerpo, que vemos que también, los enfoques no es que tienen cierta permeabilidad, ¿no? Entonces el enfoque más cosmológico lo componen ciertos técnicos, lo que llamamos hoy, pues más conocimiento más técnico, ¿no? Como astrónomos, astrólogos, incluso los músicos entraban o podían entrar ahí, incluso pues los artesanos, ¿no? Que tenían su conocimiento técnico, ¿no? Sobre un área determinada, ¿no? Y que, bueno, que van a aportar sus ideas en cuanto a cómo se entiende este cuerpo humano. Luego tenemos un enfoque más ritual del cuerpo, ¿no? Con, cómo podríamos representar este espacio ritual, ¿no? El templo de los antepasados y todo este cortejo en torno al propio ceremonia ritual en el cuerpo. No voy a entrar a hablar de ello, pero existe y está ahí. El enfoque más político y administrativo del cuerpo, que es donde nos vamos a centrar. ¿Sí? Luego hay un enfoque militar, el cómo este cuerpo se defiende, ¿no? Entonces ahí los militares también tienen algo que decir, ¿no? Cómo defendemos las fronteras, ¿no? En este cuerpo, o cómo defendemos los propios recursos de este cuerpo, pero no solamente defender. Ahora aquí está el punto también interesante, porque los militares tenían una parte de prevención y de manutención del sistema importante en el mundo antiguo. Entonces todo esto también lo cumple en el cuerpo, pues una función que llamamos Wei Qi, ¿no? ¿Verdad? Y luego, por supuesto, está el enfoque anatómico y el enfoque más forense. O sea,
Sabemos bueno, que en el mundo antiguo, y sobre todo desde que está la ortodoxia confuciana, el cuerpo no se puede tocar, no se puede abrir, no se puede diseccionar, pero sí que ha existido en encubierto y en ciertos periodos de la historia esto ha existido. Por ejemplo, en el interreino de Wang Mang hay incluso una disección pública, ¿no? de uno de los rivales, ¿no? Entonces, el enfoque anatómico está. La cuestión es cómo podemos explicar este enfoque anatómico y sobre todo la función de este enfoque anatómico desde la observación empírica. Es muy difícil. Por eso necesitamos de un colectivo que se ponga de acuerdo en torno a la idea del cuerpo y que pueda presentar sus propuestas para un estado de bienestar del cuerpo. Pero fijaros que los que aportan bienestar al cuerpo, en realidad, son filósofos, son cosmólogos, son ritualistas, ¿no? O son políticos o militares. Son personas que forman parte del sistema de bienestar del Estado, ¿no? Y aquí se produce un tema muy, muy, muy interesante, que es qué tiene cada uno que decir sobre el estado de bienestar y sobre el cuerpo. Y cómo entre todos construimos este estado de bienestar y construimos también esta idea de cuerpo, ¿no? O de salud. Entonces, el siguiente tema del cual vamos a hablar es el enfoque político y administrativo del cuerpo, para poder contextualizar un poquito más los estudios del Huangdi Neijing. Entonces vamos a entrar brevemente en un poquito de historia previa a poder aportaros algunas citas del Huangdi Neijing y poder comentarlas. Bien, vamos a abordar ahora el enfoque político y administrativo del cuerpo dentro del Huangdi Neijing, el clásico interno del emperador amarillo. Y vamos a ver cómo desde la unificación de China, ¿sí?, en el año 221 a.C. por Qin Huangdi, el desarrollo de la administración y la política en realidad van a influir sobre el cuerpo. Claro, a medida que se va consolidando el Estado, se va consolidando la unificación del Estado, ¿sí?, y intentando solucionar la crisis interna, pero también la crisis de las fronteras, esta idea de cuerpo va a ir, digamos, completándose. Pero más allá de esto, una vez que se unifican los distintos estados que fueron conquistados, ¿sí?, es importante crear, pues, unas nuevas estructuras en las ciudades-estado, ¿no?, o dentro del seno, en el interior del país, para mantener el orden, ¿no?, y volver a encauzar el orden. Y esto significa que las estructuras administrativas, jurídicas, el desarrollo de la ingeniería hidráulica, pero también de la ingeniería de caminos, etcétera, etcétera, pues se tiene que desarrollar, ¿no? Y vamos a ver que, claro, todo esto en realidad luego tiene una respuesta similar en el cuerpo. Lo único que, bueno, llevado a una jerga, pues, prestada de diferentes ámbitos, ¿no? Esto lo vamos a ver poquito a poco ahora en las próximas diapositivas. Primero vamos a ver una cita del Lin Shu 45. Veamos directamente esta correspondencia en el mundo antiguo en cuanto a la política de Estado, el encauzamiento del orden dentro del Estado y dentro del cuerpo. Y aquí tenemos una primera discusión, o una de las discusiones entre Huangdi y Qibo, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que le da Qibo a Huangdi y dice, ¿no?, qué pregunta tan brillante. No solo se refiere a la implicación de las técnicas acupunturales o de las agujas, sino que además un Estado también se encauza al orden de esta manera. O sea, vemos que aquí el mensaje no es puramente médico, sino que se está creando un paralelismo entre las políticas de Estado, ¿no?, y las políticas intervencionistas o no intervencionistas relacionadas con el cuerpo. Pero esta idea no viene ya
o no aparece en el Huangdi Neijing, sino que es anterior. Vemos, por ejemplo, en una referencia del Wenzi, ¿no?, esta cita que dice que el médico superior, o esta clase médica que ya aparece en aquel momento, se dedica a medicar el reino, ¿no? Y en un segundo lugar, ¿sí?, a las emergencias que sufre la humanidad. Sin lugar a duda, estas son responsabilidades y su cargo como médico. Entonces vemos ya la influencia, al menos, de este nuevo colectivo, y aquí ya me voy al periodo de reinos combatientes, incluso antes, de la aparición de esta figura como médico, que también interviene en los asuntos del Estado, ¿no? Bien, hemos de pensar que, claro, en la época pre-Qin, o la época en la cual, digamos, luego los eruditos que tienen una nueva propuesta para el Estado y para el cuerpo, en China, pues durante los Zhou, existían varias formas, digamos, de medicina. Tenemos la medicina demoníaca, la medicina de los demonios, ¿no? Teníamos chamanes en la corte, pues había chamanes, había divinos, había un poco de todo. Entonces, a partir de este momento aparece una clase emergente, que en realidad ya estaba ahí, pero empieza a tener un poquito más de presencia a nivel de lo que es la corte, y que van a empezar a proponer o aportar propuestas tanto para el bienestar del cuerpo como para el bienestar del Estado, ¿no? Y veremos que esto viene suscitado en realidad por una idea muy, muy confuciana, no muy letrada. Entonces, la tesis en sí que quiero presentaros aquí es esta. O sea, no ver únicamente el Huangdi Neijing como un texto médico, que lo es, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de cómo intervenir en un espacio de lo individual, pero que no es más que una propuesta de una élite emergente de tecnócratas, ¿no?, de otros personajes en la corte, que quieren dar una respuesta a la profunda situación de crisis social, política y económica del momento, y establecer las bases de un estado de bienestar, ¿sí?, desde el cuidado y la prevención de cada individuo, ¿vale? Aquí esta idea en realidad es muy confuciana. Lo podemos ver en, por ejemplo, la obra Ta Xue, la gran enseñanza de Confucio, como dentro de su obra, ¿no?, pues habla de la rectificación del individuo, ¿sí? El que este individuo, cuando rectifica, ¿sí?, éticamente, moralmente en su vida, se alinea en su vida, va a influir a nivel de familia, va a ser un buen padre, por ejemplo, y le va a permitir luego, pues, ser un buen cabeza de Estado. O sea, estas tres esferas, cómo se comunican entre ellas, el trabajo parte, ¿sí?, de cómo ingresa cada persona, cada individuo en la sociedad. O sea, aquí estamos hablando de que para tener una sociedad sana, yo me tengo que sanar. Porque si yo no estoy sano, no puedo traer salud al seno de mi familia. Y no puedo traer salud a los núcleos mayores que son la sociedad. Entonces, aquí hay un trabajo muy importante en el cual se enfocan en realidad en este periodo muchos de los pensadores o de esta nueva élite emergente, que es el cultivo de la vida. Y claro, el cultivo de la vida no es lo mismo exactamente para un letrado, un confuciano, que para un taoísta, que para tal. Pero todos se centran en el ser. En vez de estar mirando únicamente, ¿sí?, a estos poderes que están ahí fuera, ¿no?, o a estos dioses, vamos a llamarlo así, a este cielo que nos va a castigar, ¿no?, si nuestras acciones no son las correctas, nos invita a mirar hacia adentro y buscar también las soluciones rectificando en el interior. Entonces, esto lo vamos a ver en el Huangdi Neijing. Bien, entonces, antes de empezar con todo esto, os voy a ubicar algunas fechas para, ¿no?, los que no estáis familiarizados con la historia de China. Hablábamos de un periodo de estados combatientes, ¿no?, o en guerra, en el siglo V, 475 hasta el 221 a.C. Hablamos de una unificación del territorio por Qin Shi Huangdi en el 221, ¿sí? Un gobierno
¿sí? Básicamente regido por el legismo, estos hombres de leyes que en su política era una política muy dura de castigo, porque consideraban que el ser humano por naturaleza no era bueno, era malo, y había que castigar o recompensar. Entonces tenemos una primera política general, que es la política del castigo, la recompensa, que se implanta con Qin Shi Huangdi, sobre todo Li Si pues lleva a cabo estas reformas. La cuestión es que la política que lleva a cabo Qin Shi Huangdi, después de las continuas guerras de los reinos combatientes, lo que hace es agotar aún más al pueblo, ¿sí? Porque no solo estamos recuperándonos después de una guerra, ¿no? Una posguerra, sino que el país está totalmente devastado y luego empieza a volver a reconstruirlo de una manera totalmente exagerada, ¿no? Entonces, la planificación que tiene para el nuevo Estado, el nuevo imperio, es a través del agotar aún más al pueblo, ¿sí? El pueblo ya no podía más. Entonces, vosotros sabéis que Qin Shi Huangdi crea unas, digamos, macroestructuras, ¿no? Abre el canal, ¿no? Que construye un canal muy importante en la época para comunicar fluvialmente pues diferentes zonas de China, pero también hace obras arquitectónicas bestiales, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, este hombre, bueno, que muchos lo consideran como un primer autócrata cruel, ¿no? En la historia de China, finalmente lo que va a hacer en muy pocos años es agotar totalmente a su pueblo. Y esto viene aún más exacerbado por las crisis que van apareciendo internamente en aquel periodo, ¿no? Entonces, luego vamos a llegar a un movimiento en el cual va a haber un proceso de cambio dinástico, ¿no? Y una, digamos, guerra civil interna a partir del 207 a.C., en la cual se va a levantar un pequeño alguacil de una cárcel, ¿no? Que finalmente se coronará como emperador y dará lugar a lo que es la dinastía Han, ¿no? Esta dinastía Han, que aquí he fechado en vez de 206 en el 202 y que va a durar pues 400 años menos un interregno, ¿no? Del 9 al 23, en el cual Wang Mang está al poder. Pero bueno, más o menos nuestra medicina más cosmológica, vamos a llamarlo así, se va a gestar en este periodo y es del que vamos a seguir hablando. Entonces, aquí os pongo algunas referencias bibliográficas que he utilizado para confeccionar esta charla y bueno, en un momento dado podéis cotejarlo y buscar las fuentes si queréis. Bien, entonces os hablaba del periodo de los reinos combatientes. Si veis aquí a vuestra mano izquierda el estado de Qin, que poco a poco va a ir conquistando los demás estados hasta que en el 221 antes de Cristo finalmente acaba conquistando todo el territorio y alzando lo que es la primera dinastía de China, que es la dinastía Qin, ¿no? Este básicamente es el territorio y ahí en el centro más o menos vais a ver el punto rojo más grande, que es Xianyang, y Xianyang es la capital del imperio Qin. ¿Ven? Entonces alrededor vais a ver que hay pues una serie de etnias, ¿no? Y muchos pueblos, digamos, de etnia no Han, no de pelo negro, Han todavía no hemos llegado, que van a estar ahí también en conflicto con lo que es el poder central o la fuerte centralización del poder que realiza Qin Shi Huangdi. Bien, entonces nos encontramos con una doble situación. Una situación en la cual se está solucionando los problemas internos del imperio, ¿no? Unificación de la moneda, unificación de las medidas de las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchísimas unificaciones, ¿no? Para todo el territorio conquistado, ¿no? Que las ciudades-estado tuvieran el mismo sistema jurídico, ¿no? Traerse también aquellos antiguos
grandes señores feudales a la capital para ejercer un mayor control sobre ellos y poder controlar mejor el territorio, y todo lo que es el desarrollo de la burocracia. O sea, es brutal todo esto. Y además veis que en la parte norte o la parte superior de vuestra pantalla, pues ahí hay unas líneas pequeñitas que van marcando la construcción en diferentes periodos de la Gran Muralla China. O sea, todas estas macroconstrucciones, ¿no?, y macroproyectos los lleva este hombre en muy pocos años de reinado, ¿no? Esto lo que hace realmente es devastar, agotar totalmente a la población, ¿sí? Tanto internamente como luego sacar suficientes recursos, porque pensad que los recursos que se utilizaban para abastecer a los soldados en las fronteras, pues lo tenían que producir los campesinos de lo que nosotros conocemos como el diezmo, que no es más que una parte de la cosecha era entregada, ¿no?, para, digamos, como rentas o como alquileres de la tierra, pero también como impuestos. Entonces, para poder apoyar estos impuestos, ¿no?, se empieza a dar lo que es el censo, ¿no? Se pone a censar el pueblo y a imponer unas leyes de castigos muy, muy duras. En este momento, incluso muchos de los campesinos que no pueden sostener la situación intentan huir hacia las zonas del sur o hacia zonas montañosas donde no reciben, digamos, este control tan exacerbado de lo que es el poder jurídico Qin, ¿no? Bien, bueno, a grandes rasgos es la idea que os tenéis que quedar para poder seguir un poco adelante. Aquí os pongo una pequeña referencia únicamente del Hanshu capítulo 24. Hanshu es una obra, son los anales históricos de los Han, que dice lo siguiente, ¿no? Desde que Qin Shi Huangdi consiguiera unificar el imperio en el interior del estado, se animó a la labor y al trabajo, y en el exterior se contenían las incursiones al norte de los nómadas Di. Bueno, los nómadas Di eran uno de los pueblos que estaban continuamente en conflicto, digamos, con lo que es el estado central, o la China más central, ¿no? Tenemos a los Di, tenemos a los Jiang, tenemos a los Xiongnu, toda una serie de pueblos nómadas, ¿no?, que están en la periferia, que continuamente iban haciendo incursiones en territorio chino para robar, pillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya sabéis que por eso en realidad se construye la Gran Muralla China, para proteger, y sobre todo proteger las zonas norte, ¿no?, las zonas de frío, ¿no?, las zonas Taiyang, ¿no?, porque eran zonas, digamos, de mayor conflicto. Entonces, ¿qué medidas se llevaban en esas zonas? ¿Cómo se abastecían esas zonas? ¿Qué tipo de soldados llegaban a esas zonas? Es muy interesante porque luego, en cierta manera, podemos encontrar pequeños indicios o grandes indicios de cómo esto también intenta aplicarse al cuerpo, ¿no? Al cuerpo. Bien, perdón, me he quedado aquí un poco. Entonces, sigue diciendo esto, ¿no? El Estado recibía por salvaguardar la paz la mitad de los tributos por la manutención del ejército y se trasladaban a los pobres a las fronteras, ¿no? Los hombres nacidos varones, o los hombres, no tenían las fuerzas suficientes para trabajar en el campo y abastecer con víveres las provisiones del ejército, ¿no? Entonces, las mujeres nacidas hembras o las mujeres no tenían fuerzas para hilar las telas de seda ni confeccionar sus vestidos. O los vestidos también, o las vestimentas que estaban dedicadas al ejército en las fronteras. Se agotaron los fondos y los recursos para apoyar al gobierno, y toda esta situación aún seguía siendo insuficiente para conmover, y aquí hablamos del corazón de este hombre que era muy duro, a Xu Huangdi en sus deseos pasionales. En los mares, la discordia y el resentimiento se prolongaron, sembrando la confusión y el desorden. Bueno, aquí he querido sintetizar esto que os he dicho antes en este pequeño párrafo del Hanshu, ¿vale? Entonces, veis, ¿no?, la importancia que tiene el abastecimiento de las fronteras, que no es más que un colchón de protección fuera.
Y por supuesto, para nosotros el abastecimiento pues partía del grano, ¿no? Partía de la cantidad de grano que había en los graneros públicos, pero también en los graneros privados en un momento de mucha crisis ya, ¿no? Y sabéis que el taizang, el granero, en medicina china es el estómago. Pero bueno, yo no voy a entrar todavía en contenidos médicos, prefiero que vayáis vosotros ya imaginándoos la situación para poder entenderla mejor. Bien, aquí tenemos ya el Imperio Han. Entonces, como os decía, en el 2007 se produce una guerra civil, unos levantamientos ya de los antiguos reyes feudales en diferentes partes de China, o de la China imperial en ese momento, y entonces se desemboca, digamos, en esta dinastía. Y esta dinastía tiene como sede, o al menos esta dinastía, que se divide en dos periodos, la dinastía Han del oeste y del este, o los Han anteriores y posteriores. En los anteriores, que básicamente dura hasta principios del primer siglo después de Cristo, ¿no? Hasta el año 9, como decíamos, la capital es Chang'an, ¿no? Y ahora vemos aquí que en la dinastía Han hay una gran expansión. O sea, no tenemos bastante con intentar consolidar, ¿no?, lo que hay dentro de las fronteras de China y toda la crisis que había, sino que ahora mismo hay una política expansionista, ¿vale? Bien, este mapa va variando un poco desde principios de la dinastía Han a luego. Aquí tenemos un mapa general. Pero que veáis que en este periodo ya también se produce una expansión importante. Y no solamente hacia el sur, que eso significa integrar nuevas minorías dentro de la minoría dominante que era la de pelo negro o los Han. O hacia el norte, como veis, que incluso a la parte actual del norte de Corea, y tenéis el Golfo de Boja y demás, ¿no? También, sino que hay una extensión a través de lo que es el corredor del Gansu, ¿no?, del Taklamakan y ya hacia las regiones del oeste, ¿no?, tanto sogdiana como bactriana en aquella época, que es lo que conocéis todos como la ruta de la seda. Entonces veis, ¿no? A ver si esto supongo que se puede ver aquí, ¿no? Es digamos, la expansión, ¿no? Y había un personaje muy conocido que ya conoceréis, que es Zhang Xian, ¿no?, que es el enviado hacia esas zonas, pues a traer objetos de lujo, pero no solamente eso, sino, bueno, caballos que exudaban sangre, esos caballos de Sogdiana que vemos en muchas tumbas, que son caballos, ¿no?, como los que tenemos hoy nosotros, ¿no?, de raza más árabe, y que eran caballos más altos que los que tenían los Xiongnu, que tenían caballitos más pequeños. Y bueno, dentro de la política, veremos, intervencionista de Han Wuti, eran caballos que le podían ayudar a hacer frente a las continuas incursivas de los pueblos nómadas del norte, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las ideas principales, que China en este momento sigue tomando el sistema Qin, ¿sí?, poco a poco, y sobre todo los primeros años, e intenta hacer frente a la situación. ¿Y qué situación se encuentra Liu Bang, que es el primer emperador, conocido como nombre póstumo Han Gaozu, ¿no?, cuando empieza, ¿no?, los primeros años de su reino? Esto es lo que vamos a ver aquí. Y os leo literalmente. Una vez que la casa Han se alzó con el poder, se encontró con las calamidades de los Qin. Anteriormente, tras el levantamiento simultáneo de los señores feudales, el pueblo perdió sus labores y ocupaciones, y 3 años sin cosechas ocasionaron una gran hambruna. O sea, ¿por qué 3 años? Porque en el mundo antiguo y moderno sabemos que una hambruna, ¿sí?, no una crisis de subsistencia, aparece después de X años. Y aquí estamos hablando muchas veces de 3 años o por encima de 3 años. Entonces, en total remanaban unas 5.000 unidades de piedras de arroz en los graneros estatales. Y las personas se comían los unos a los otros. Tenemos el primer episodio de lo que se conoce como canibalismo de supervivencia en la época Han, ¿no?
Bien, los que murieron sobrepasaban la mitad de la población. O sea, más o menos en los registros que tenemos de Bierenstein, de principios de la dinastía, o sea, del primer siglo después de Cristo, más o menos en esa época, China o la China Han tenía aproximadamente 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que hay una gran mortandad por hambruna. Sí, por hambruna. Entonces, Han Gaozu ordenó entonces que el pueblo pudiese comprar semillas y que pudiesen trasladarse a lugares más altos y más fértiles, ¿no? Aquí poco a poco, en esta charla es imposible, pero en otra, ojalá se dé, podamos hablar de la importancia de lo que conocemos como el bazopáncreas o el páncreas y el estómago, ¿no? Como tierras de cultivo, de diferentes tipos de cultivo, ¿no? Entonces, las medidas era, tenemos que seguir mínimamente abasteciendo a nuestro pueblo y sobre todo porque tenemos un problema todavía en las fronteras. Entonces, en las fronteras, para hacer frente a la situación en las fronteras, los primeros años de la dinastía Han se aplica una política que se llama Wu-wei Er-zhi, ¿sí? Es una forma de gobierno no intervencionista. O sea, no vamos a defendernos y atacar al enemigo en las fronteras, sino vamos a buscar crear ciertos acuerdos a través de casar mujeres de la corte con estos jefes de los pueblos nómadas y en cierta manera, además, ¿no?, de entregar telares de seda, etcétera, 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 poder llegar a un acuerdo y que el pueblo descanse, porque estamos en un momento totalmente crítico. Esto es lo que se conoce en la dinastía Han como la política del Heqin, ¿vale? Que lo vamos a ver también en Huangdi Neijing, también aparece, ¿no? Entonces, sigue así, ¿no? Una vez, ¿no? Y aquí dice que hay una migración hacia el sur, hacia los estados de Shu y de Han. Una vez que la paz fue establecida bajo el cielo, se sepultaron los cuerpos de los difuntos recubriéndolos en esterillas y enterrándolos en las arcas comunes. El mismo Hijo del Cielo no podía tener acceso a utensilios a licores de libación que eran fundamentales para los rituales, ¿no? Y aquí tenemos un capítulo del Huangdi Neijing que habla de este tema. Y no por ser carruaje tirado por las cuadrigas de caballos, sino que avanzaba como un cualquiera, conducido, ¿sí?, por un carro de bueyes. O sea, aquí hay un doble sentido. Pensad que en la dinastía Han, y esto lo vemos en los textos, por ejemplo, de Huairang, el auriga representa no solamente la osa mayor en el cielo, ¿sí? O sea, perdón, el carruaje de la auriga es la osa mayor, y el punto, o sea, de la estrella polar en el cielo representa al emperador, ¿sí? Y el emperador está tirado por su cuadriga de caballos blancos, ¿no? Bien, es que hemos perdido tal orden bajo el cielo. Estamos en una situación tan crítica que no puedo representar. Yo como hijo del cielo no puedo representar al cielo. Me tengo que ir conduciendo un carruaje de bueyes, ¿no? Bueyes es Niu en chino. Y Niu es U, y U es lo más mundano, lo más básico, ¿sí? La realidad más elemental. Bien, entonces, aquí hay también en el Hanshu una denuncia, en cierta manera, de la situación en la que ha llegado el Estado. Si en una generación existen unos años de hambruna, ¿no?, y unos años de abundancia, es debido al cielo, ¿no? Tenemos que entender que dentro de los ciclos y dentro de esta periodicidad de ciclos que ya viene computándose desde los Shang, ¿no?, a través de sus cálculos, y hay los adivinos, que luego serán archiveros imperiales, que luego, bueno, estarán en la corte y estarán registrando cada uno de los asuntos que ocurre.
Esto es normal, esto pasa a lo largo de la historia. Además tenemos, y se ha desarrollado en la historia, métodos preventivos para saber en qué ciclo, ¿no?, qué tipo de tiempo vamos a tener o climatología y qué puede o no puede ocurrir porque, en el cielo aparece tal o cual situación, tanto sean nubes como pues un eclipse, como un planeta o la influencia determinada de un planeta en el cielo. Todo esto, en cierta manera, ya viene legado, digamos, en la dinastía Han. Y esto se entiende como bastante normal. Ahora, si desgraciadamente hay una sequía de un área de 2.000 o 3.000 lis cuadrados, ¿sí?, ¿qué medida utilizará el gobierno para solventarla? Si repetidamente en las fronteras surge una emergencia, ¿con qué abastecerá el gobierno a unas tropas de varios centenares de miles hasta millones de soldados con comida? ¿Sí? Si estamos en un periodo donde hay una crisis de hambruna brutal y muere la mitad de la población o más, si el hambre y la guerra se supeditan el uno y al otro. Y aquí tenemos en algunos clásicos, y me voy al Shan Han Lun y me voy a otros, ¿no?, la importancia que tiene el estómago, ¿sí?, dentro de las fórmulas, ¿no?, armonizar este estómago. ¿Qué es armonizar? Tener el pueblo tranquilito, ¿sí?, porque tengo en las fronteras también un ataque continuo externo, ¿no? Entonces, que no se produzca un wei qi shang ni, un reflujo de chi de estómago, que no es más que una sublevación del pueblo, ¿no?, o una subversión del pueblo, un levantamiento popular, porque ya no aguantan la situación y realmente las fronteras se está produciendo una crisis también importante, que no hay fuerzas para sostener y defenderse de los continuos ataques violentos externos, ¿no? Y la situación ha llegado hasta tal punto, ¿no?, que no existe únicamente un fuerte debilitamiento del cuerpo como estado, sino el cuerpo físico, ¿no? Caquexia, la persona se queda totalmente delgada, ¿no?, con edema del hambre, ¿no?, cansados, débiles, y los que están ahí intentando sostener la estructura del país en el interior, se intercambian los cadáveres de los niños muertos o asesinados. Lo añado porque es fruto de la investigación. Una traducción siempre tiene que estar apoyada por una investigación detrás, ¿no?, para darle mejores matices, y para roer, como dice aquí, sus huesos, ¿no? O sea, las familias se intercambiaban a los hijos porque eran incapaces de comerse a sus propios hijos. Y imaginaos la situación en la que está o que se produce en el 5º año del mandato de Liu Bang, Han Gaozu, el primer emperador de la dinastía Han. Entonces, estos son antecedentes que tenemos que conocer, porque luego, por supuesto, van a influir en la propuesta que va a hacer el Huangdi Nijing, ¿no? Entonces, lo que tenemos en China continuamente a lo largo de su historia son crisis de hambruna y de subsistencia. Una crisis de subsistencia es corta, pero una crisis de hambruna ya es severa en intensidad y en tiempo también. Y normalmente son agravadas por plagas de langostas, que se dan en periodos donde son muy secos, mucho calor, épocas de sequía, ¿no?, inundaciones del río Amarillo, donde se llegan a desplazar hasta 100.000 personas, ¿no? El ejército desplazaba los víveres, pero desplazaba también al pueblo a una zona determinada, ¿no? Y también brotes epidémicos. Y bueno, del año 2 al año 185, antes de Cristo, del año 2 al 185, tengo que volver a cotejar esta fuente, no recuerdo si es del 2 después de Cristo al 185 o antes de Cristo. Bueno, aparecen 14 brotes epidémicos, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito. De momento, el Hanshu 24 también os he hecho una lista aquí de la situación que refleja del país, ¿no? Carencia de abastecimiento de víveres, las personas comían carne humana, o sea, otra vez crisis de subsistencia con canibalismo de subsistencia. Las arcas comunes gubernamentales están agotadas debido a los proyectos de la guerra. Y veréis, bueno, y entenderéis mejor por qué
Cuando yo hablo de órganos en el cuerpo, siempre me refiero a órganos, por supuesto, pero me refiero también a arcas, a órganos arcas, porque son las que mantienen pues los caudales, que no es más que el dinero, ¿no? o el abastecimiento en grano y en bienes que tiene un Estado, ¿no? Entonces las tesorerías, como veis, están vacías, hay una compra y venta de esclavos, que en un momento se abole también durante el periodo, pero también los nobles venden sus títulos nobiliarios porque no pueden hacer frente a la situación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, más o menos aquí podéis ver reflejados todas una serie de pequeñas políticas también que se van intentando implementar, ¿no? Como la reducción de los impuestos, ¿no? Y sobre todo los impuestos, y el monopolio del Estado, abrir lo que son los territorios propios de la burguesía, ¿no? Que tengan los campesinos acceso a terrenos que son de mucha mayor calidad, ¿no? Porque bueno, el campesino se le entregaba el peor terreno que había y allí tenía que cultivar, y además de la mitad de la cosecha pues entregar un porcentaje, y de eso depende mucho de cada periodo propio de las dinastías Han, que lo que entendemos como diezmo bueno, era diferente, ¿no? Entonces veis un poquito aquí otro digamos episodio de canibalismo de subsistencia en el año 48 a.C., ¿no? Bueno, tenemos varias situaciones que podéis ver aquí reflejadas. Incluso todos los estratos de la sociedad en este momento se han empobrecido. Por supuesto, aumentan las calamidades, la hambruna y el vandalismo, ¿no? Zei, ¿no? Como dicen en medicina china, el Zei Qi, ¿no? El Zei o Zei Xie, estas tendencias que son ladronas, ¿no? Vándalas, que vienen a sacar los tesoros de mi cuerpo, la esencia de mi cuerpo, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver reflejado dentro de la concepción del estado del cuerpo en la dinastía Han. Bien, en cuanto a las epidemias, como os decía, y aquí es el dato correcto, perdón, corregidlo arriba si queréis, es después de Cristo, no es antes de Cristo, ya algo no me cuadraba. Entonces, veis, ¿no? Desde el año 2 después de Cristo hasta el 185 después de Cristo se dan 14 epidemias. Dos datos importantes. Lo primero, que veis en la primera frase, ya la parte de arriba, en el año segundo después de Cristo, Han Pingdi emite un edicto en el que dice que aquellos que están sufriendo de la epidemia, ¿sí?, hay que aislarlos. Esto también aparece en el Huangdi Neijing, la palabra bi. Pero ¿cómo los vamos a aislar? Pues vamos a entregar las casas o residencia de estos nobles, ¿no? Cortesanos, que para habilitar espacios y que estas personas puedan estar separadas, ¿no? O en los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y abastecer de un equipo médico y farmacológico necesario, ¿no? Entonces aquí tenéis al final, pues, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, como veis, son las primeras medidas ya que se empiezan a emprender en el siglo II después de Cristo. Y además, ante una epidemia, lo primero que se hacía es, ¿dónde vamos a habilitar a aquellos que están infectados para evitar que aumente el contagio? ¿Sí? La importancia del contagio, ¿se conocía? Por supuesto que sí. Y además, en el Huangdi Neijing aparece. Y vamos a ver la cita. Otra cosa que es importante es que si veis la incidencia que tienen las epidemias en este momento, en qué periodo del año aparecen más, veis que es el primer mes lunar, ¿no? Sería en torno a finales de enero, principio febrero, que sabéis que empieza el año nuevo chino, primer mes, segundo mes, tercer mes, o sea, básicamente los meses de primavera. Y el Huangdi Neijing capítulo 2 ya cuando nos habla de prevención nos dice, cuidado con el invierno, porque si no nos preparamos para el invierno y cultivamos este cuerpo,
durante la primavera pueden aparecer enfermedades febriles, aumento de las epidemias, de los brotes epidémicos. ¿Qué son brotes? Pues que va brotando la naturaleza, pero brota absolutamente todo. Los brotes pues empiezan a pulular, ¿sí? Entonces, aquí ya empezáis a ver que existe cierta correlación. Bien, ¿cuál es el mensaje de los gobernantes, o al menos de algunos gobernantes que se conmiseran realmente con la situación en este periodo? Y esto es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué nos dicen ciertos, o cómo se sienten a nivel personal ciertos gobernantes? ¿Y qué es lo que nos dice el Huangdi Neijing en alguno de sus capítulos? Y voy a avanzar algo más. ¿Por qué, según el capítulo Lingshu 1, aparece una obra que se conoce como el Zhen Jing, que traducimos como el clásico de acupuntura, y que os traduciré aquí como el reglamento de las punciones? Esto es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a seguir aquí hablando del mensaje que traen algunos gobernantes durante el primer periodo de la dinastía Han a la situación de emergencia y sobre todo a la situación que está padeciendo su pueblo, ¿no? Es un mensaje de conmiseración. Entonces, el máximo representante en esta época de esta corriente más humanitaria y más cercana al pueblo es la de Han Wendi, que se conoce como el emperador culto. Es un emperador que adoptó, igual que sus predecesores, aunque bueno, el abuelo, esto de los filósofos en la corte los ridiculizaba bastante, pero él adoptó la teoría del taoísmo filosófico de la escuela Huanglao. Entonces, vestía de un traje de cáñamo blanco, ¿no? Igual que cualquier persona del pueblo. O sea, no se sentía diferente, aún siendo el emperador del estado. Entonces, Han Wendi, antes de morir, y esto es importante porque antes de morir, dice que a un hombre le salen las palabras más bonitas y más verdaderas. Antes de morir, redacta un escrito. Y este escrito resume un poco la situación que le ha tocado a él vivir bajo su reino. Y cómo se siente él ante esta situación. Lo vamos a ver ahora mismo. En este mismo capítulo, Harshu 24, dice: el encauzamiento del orden justo, el desorden bajo el cielo, residen en mi humilde persona. Si bien los 2 o 3 encargados de administrar los asuntos gubernamentales son como mis brazos y mis piernas. Estamos hablando aquí, veis, ¿no?, de una forma de encarnar el Estado en el propio cuerpo del emperador, ¿no? Incluso los adivinos, había adivinos específicos que llevaban por la mañana a la corte y veían cómo se levantaba el emperador, si con el pie izquierdo, con el derecho, ¿no? Qué color tenía su cara, etcétera, etcétera, para augurar cómo podía estar la situación en ese momento bajo el cielo. Bueno, la cuestión es que esta es la idea, ¿no? El emperador encarna, en cierta manera, a todo su estado. Pero también, a su vez, es el eje entre el cielo y la tierra, ¿no? Es el eje por el cual se articula un cierto mensaje, comunicación entre, pues, el Tao del cielo, que en este caso lo podemos entender en la dinastía Han como la operatividad del cielo, ¿no? De las estrellas, ¿no? Del sol y de la luna, de los planetas, etcétera, etcétera. Y cómo eso, esa beneficencia, lo que podemos llamar también como esa virtud, ese rocío, finalmente puede nutrir a cualquier ser vivo, ¿no? Ese rocío puede caer sobre la tierra, el césped, ¿no?, las plantas, y nutrir esa esencia, ¿no?, la esencia que hay en el corazón de cada uno. Entonces,
Este, en cierto sentido, es un mensaje muy cosmológico en la dinastía Han, ¿no? Un mensaje que ya Dong Zhongshu, como sabéis, retoma y habla del Wang, ¿no? Y desglosa un poquito este grafo y dice, Wang, el rey, es aquel que comunica las tres esferas, cielo, hombre, ¿no? Y tierra, y ahí se produce pues la idea de la tríada dentro del mundo antiguo, pero también dentro de la medicina china. Claro. Entonces, la cuestión aquí es que los funcionarios del Estado son como los miembros, son brazos y piernas del emperador. Claro, el emperador es el corazón, ¿no? Pero ¿cómo estoy yo en control de mis brazos y de mis piernas, ¿no? Si estos son funcionarios y si los pequeños funcionarios del Estado, que son los que entran por los dedos de las manos y de los pies, son corruptos. O sea, aquí hay un mensaje que va mucho más allá de puramente encarnar una situación en el cuerpo, sino que también es cómo se rectifica absolutamente todo bajo el cielo para que se entre dentro de un orden natural en el cual podamos erradicar la corrupción a nivel gubernamental y también a nivel local, que era donde más difícil resultaba llegar, ¿no? Controlar lo que pasaba en el centro, pues todavía, pero cuando nos alejábamos del centro, y de ahí la importancia que tuvo las comunicaciones y comunicarlo todo para que llegaran bien los mensajes, ¿no? La mensajería, el correo, etcétera, los edictos, era para esto, para que todos bajo el cielo funcionaran bajo un mismo criterio, ¿no? Sobre todo bajo una misma ley natural. Entonces, sigue diciendo esto, yo vuestra majestad y extendiéndome a todo aquello bajo de mi persona, ¿no? He sido incapaz de encauzar y de sustentar a la multitud de seres vivos, ¿no? Y aquí ya no el pueblo, habla de seres vivos, ¿no? De esta virtud, este rocío, que nutre a esta tierra que yo piso. Mientras que por encima de mi cabeza he mancillado la luz y la claridad de las tres lumbreras, San Guang Zhiming. Bien, y aquí se refiere al sol, a la luna y a los planetas en sí, o sea, la parte más operativa del cielo, más cosmológica. Qué grande ha sido mi falta de virtud, ¿no? Y aquí veis, ¿no? ¿Qué hace el acupuntor? Encarna una virtud del cielo. No, hoy lo llamamos la sensación acupuntural, ¿no? Es lo que siente el médico cuando pone una aguja debajo de la mano y lo que siente el paciente cuando le da el calambrazo. No. Tenemos que pensar en el momento y en la extensión y la importancia de la extensión de esta palabra en el momento, ¿sí? Tenemos que encarnamos una virtud entre el cielo y la tierra. Nosotros, como terapeutas, hacemos lo mismo. Por eso tenemos que alinear nuestras existencias. Estamos alineados absolutamente entre el cielo y la tierra. Y esto pasa por actitudes, pasa por muchas cosas, ¿sí? No solamente ponerse delante de una aguja allí a hacer un vacío y alinearse, a alinearse con el cosmos, ¿no? Cuando mi vida es un desastre, trato mal a la gente etcétera, 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 ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Un circo, un paripé. Esto es lo que muchas veces compramos, paripés, ¿no? Pero, bueno, hay un fuerte mensaje de crítica en todo esto, ¿no? Buscar esa genuinidad en nosotros, en el corazón. Y ya empieza Huang Di Nijing Su Wen por el Shanggu Tianzhen Lun. Buscar esta genuinidad natural del cielo, de nuestra naturaleza connatural dentro de nosotros. Entonces, veis, este es el mensaje que nos da Han Wendi en su momento y justo en el lecho de su muerte. Pero ahora tenemos que ver qué es lo que nos dice el Huang Di Nijing y sobre todo, pues, cuando nos referimos al capítulo 1. Y aquí me voy a detener un poquito más para explicaros porque es muy interesante. Además, como siempre ya sabéis, os presento mis traducciones y frutos de la investigación de muchos años. Y dice lo siguiente. Yo os digo, ¿no? O yo, prohijo a todo mi pueblo, ¿sí? Cuido de cientos de funcionarios del Estado y establezco y percibo las diferentes o distintas rentas e impuestos. Vale, me voy a quedar de momento aquí. Yo, ¿no?
Y este yu es una palabra muy utilizada por los taoístas, ¿no? Como aquella madera que no ha sido tallada, ¿no? Que también la tenemos en el capítulo 1 del Su Wen, ¿no? Y también lo tenemos en la vestimenta que tenía Han Wendi, que era una vestimenta simple, esta simplicidad, ¿no? No tallada, que tenía como características en una sociedad arcaica utópica, un pueblo, ¿no? que era puro de corazón, ¿no? Yo prohijo a todo mi pueblo. O sea, este prohijar, que es amar, querer, cuidar, fijaros, es muy interesante porque este es hijo, pero también el emperador se le llama Tianzi, el hijo del cielo. O sea, yo como hijo del cielo, ¿sí? Además tengo mis hijos, que sois vosotros, es todo el pueblo, ¿no? Pero además, sabemos que dentro del calendario ritual es la rata, y es justamente la alineación en el solsticio de invierno, ¿no? Y estamos aquí hablando otra vez de un eje, que es la perfecta alineación entre el cielo y la tierra, ¿no? Yu Zi Wan Min, ¿sí? Yo prohijo a todo mi pueblo, y mi pueblo como brotecitos de hierbas, de vida, ¿sí? Brotes de vida que van naciendo aquí y allí, ¿sí? Yang Bai Xiang, cuido de todos los funcionarios del Estado, ¿sí? Bai Xiang aquí no se refiere al pueblo, se refiere a los funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque son la estructura desde la cual vamos a organizar este Estado. Podríamos decir que, por ejemplo, los órganos, ¿no? O lo que yo llamo las arcas y los despachos dentro del cuerpo, van a tener que administrar el trabajo que hace este pueblo, ¿no? Y poder almacenar, digamos, los víveres para poder alimentar al cuerpo-estado, ¿no? En forma de grano, en forma de impuestos, en forma de lo que sea, ¿sí? Entonces, vemos que aquí el pueblo es troncal, porque la actividad del pueblo, ¿sí? Y el sustento y el cuidado de las diferentes administraciones, ¿no? A percibir los impuestos, las rentas, había diferentes tipos de impuestos en el mundo Han, es lo que va a dar sustento a la vitalidad de esta estructura mayor, que es el cuerpo físico del emperador, pero a su vez, por supuesto, pues del Estado. Y aquí viene, ¡ay! Cuánto me compadezco de verlos incapaces de redimir, y aquí la palabra significa sustentarse a sí mismo y al mismo tiempo poder aportar a este Estado. O sea, ¿cómo hago para que un estudiante, un campesino, en un momento de crisis de subsistencia, o de hambruna, o de epidemia, ¿sí? Pueda sustentarse a sí mismo y además pagar los impuestos, ¿sí? Para poder sostener el Estado, porque si no se sostiene, todo se viene abajo. Y fijaros, porque es muy interesante, porque es un poco la situación que estamos viviendo ahora, y de algunos colectivos pues ya empiezan a haber quejas, ¿no? Y, bueno, ¿y los autónomos qué hacemos con los impuestos? ¿No los vamos a seguir pagando? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero veis que es una situación que ya existe en la dinastía Han y que es tomada en consideración por al menos algunos gobernantes o al menos algunos consejeros de gobernantes que les dicen, cuida de tu pueblo, ¿sí? Porque no paran de sufrir de continuas incidencias y destemplanzas. Y aquí incidencias jibing, nosotros lo traducimos en general como enfermedades, ya está, ¿no? No, incidencias son periodos cortos de hambruna, y bien periodos más largos de enfermedad, de sufrimiento y de hambruna o de lo que sea, de epidemias. La cuestión es que estamos ante dos situaciones en la cual sufrimos, pues, ¿no? Un pequeño paso, un mal trago, o esta situación se puede prolongar y realmente afectar a la estructura del Estado, pero también dejar secuelas en este cuerpo. Entonces, veis que el Huangdi Neijing, en este caso el Lin Shujing capítulo 1, ya está poniendo en las primeras frases de su obra una situación política, ¿no?
aquí donde hay medicina china. Bueno, yo puedo leerlo como si fuera medicina china, pero en realidad está superpuesto y entrelazado los dos mensajes. Y esto es lo que hacemos cuando hacemos hermenéutica de texto clásico antiguos, que es aprender a leer dentro del texto y a ver más allá de lo que pone únicamente de manera literal. ¿Sí? Bien, entonces hay una denuncia dentro de los textos médicos a esta situación de corrupción a nivel gubernamental y a nivel sobre todo de aquellos funcionarios más locales y etcétera, etcétera, ¿no? Los sin leyes. Y fijaros, el Lin Shu 29 lo que dice, muy fuerte. Así como majestades, sus majestades, los reyes vasallos, ¿no? Los antiguos reyes vasallos, o aquellos reyes que tenéis y que organizáis la vida, la economía, etcétera, dentro de una ciudad-estado. Nosotros aquí lo llamaríamos comunidad, etcétera, etcétera. Sus excelencias y sus altezas, hidalgos que encauzan la sangre y los alimentos en el cuerpo y en el estado, son unos arrogantes y caprichosos que siguen sus impulsos y menosprecian a las personas. O sea, totalmente en la sociedad que vivimos, egoístas, cada uno mira por su beneficio personal y mientras yo pueda comer, yo me pueda alimentar, ¿no? Y pueda acumular, ¿no? En mis arcas privadas, el pueblo me importa un pimiento. Entonces, sigue diciendo, son incapaces de mantener dignamente la cabeza alta, ¿no? Y pensad que la dignidad en China, en el mundo antiguo, no solamente en China, en muchas partes del mundo, era lo más importante que tenía una persona, ¿sí? Dice, encarcelarlos, ¿no? Sería ir en contra de sus disposiciones o aspiraciones connaturales. O sea, todos tenemos dentro un orden natural que tenemos que acompasar, y aquí estamos en la idea de acompasar un orden natural que va más allá del individuo, ¿no? E ir conforme a sus propósitos personales sería incrementar su enfermedad, el trastorno tanto del individuo como de una sociedad. Entonces, ¿qué es, pues, lo conveniente? ¿No? O al encauzarlos, que es al tratarlo, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? El hecho de encauzar una enfermedad, ¿no? En el mundo antiguo, más que de tratar una enfermedad, o de tratar más una idea nuestra occidental y más moderna, ¿qué es lo primero que uno debería hacer? Entonces, veis un poquito la situación. Esto es un texto médico, no es un texto en sí que aparece en un anal histórico, ¿no? Bien. Y aquí dice, cuando hablamos de las disposiciones connaturales de la humanidad, ¿no? Su naturaleza connatural, no hay nada que no nadie que no tenga miedo a la muerte ni que no desee gozar de la vida. O sea, todos somos iguales en un punto. Todos, cuando hay una crisis fuerte, cuando una epidemia, una pandemia, tenemos miedo, ¿no? Nos alarmamos, tenemos miedos, ¿qué va a pasar? ¿No? Y solamente empezamos a gozar de la vida cuando estamos ante la muerte. Y esto lo dicen los textos de estrategia militar, ¿no? Para que un soldado aprecie la vida y quiera luchar, mételo en un campo de muerte. Vale. Entonces, estas situaciones, ¿no? Nos hacen tomar conciencia de nuestras disposiciones más connaturales, de nuestras emociones más connaturales, de nuestros sentimientos más connaturales como humanidad. ¿Se entiende? Bien. Entonces, se produce un llamamiento a la cooperación. Y este llamamiento, aquí voy a citar a otro emperador que, bueno, le sigue a Han Wuti, bueno, un poquito más adelante, que es, Han Wendi, que es Han Wuti. Han Wuti es un emperador más fuerte, ¿no? Que cambia la política del principio de los Han y opta por una política más intervencionista, ¿no? Más de luchar otra vez con los bárbaros del norte. Bueno, entonces, Han Wuti busca lo que se llama establecer la política meritoria, que es que hace un llamamiento al pueblo de que aquellas personas virtuosas, ¿no? Que sean personas que destacan en sus ámbitos particulares,
sea el que sea, vengan a la corte y entonces aporten sus beneficios en pro de los beneficios comunes del Estado, ¿no? Y esto es muchas veces lo que no hacemos hoy en día. No consideramos lo que tenemos. Tenemos un tablero de ajedrez y contamos con un montón de peones, ¿no? Pero no, yo quiero mantener todo el tablero para mí y no aprovecho el potencial que tiene este Estado, este país. Y como no lo aprovecho, pues ¿qué hace la gente? Pues se va. Pues tiene que vivir, tiene que comer. Entonces vemos que un país se va empobreciendo internamente porque no se da la oportunidad a los que están ahí, ¿no? Y culturalmente, ¿no? Y esta situación también la estamos viviendo y llevamos años viviéndola, ¿no? El poder siempre es limitado a una esfera y no se aprovecha el potencial que tiene todo un Estado, todos los recursos que tiene a nivel humanos. Esto es importante. Entonces, Hao Di nos dice, vosotros hombres capaces, ¿no? Las personas que son técnicos en algo en particular y buenos, ¿no? Buenos en lo que hacéis, que echáis luz sobre el cuerpo de los asuntos de los reyes, ¿no? Sois consejeros, buenos consejeros, ¿no? Desde la antigüedad hasta nuestros días, cuando hayáis recibido estos documentos y examinado sus interrogantes, escribid vuestras respuestas y anotad vuestros comentarios sobre las tablillas. O sea, en el momento que se identificaba que había personas que podían ayudar, el emperador mandaba un carruaje y venía a palacio. Y a partir de ahí, pues sabéis que durante los Han se establecen también lo que son exámenes, ¿no? Y aprovechar, ¿no? la ayuda de todos. Así como fue Dong Zhongshu. Y Dong Zhongshu es un pensador también de la dinastía Han. Cosmólogo importante y político. Gong Sun-hong, ¿no? Y otros que sobresalieron en esta tarea. Hemos escogido como funcionarios a aquellos que por su disposición y eminencia diserten sobre los patrones y planos gubernamentales y sobre su puesta en práctica. O sea, que me digas tal, muy bien, a ver cómo esto lo podemos llevar a la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque los confucianos son muy prácticos, ¿no? ¿No? Decía Confucio en las Analectas, la primera frase. O sea, estudia, practica, ¿no? La práctica reafirma al estudio la aprehensión. Bien, entonces los hemos examinado e integrado en los asuntos del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este momento? Lo que hoy llamamos, ¿no? La integración. Vamos a integrar la medicina china y la medicina occidental, ¿no? Bien, para que intentemos con ello hacer progresar los corazones y las mentes del pueblo, o sea, para que podamos evolucionar como humanidad, ¿sí? Y atravesemos esta situación finalmente todos juntos, ¿no? Entonces, bien, dentro de estos personajes que aparecen en el Huang Dinejin, que no los voy a mencionar todos, pero voy a coger uno en particular, y sobre todo aquí el Suba en capítulo 1 habla de 4 vías diferentes, y aquí me refiero a la última, que es la vía de los tecnócratas, o aquellas personas aptas por su conocimiento, dice, y finalmente existe el camino de los hombres de valor. ¿Sí? El hombre de valor es el hombre que en su campo decimos que vale, ¿no? Y que vale porque realmente, pues, a través de su trabajo, que no es más que un ingreso económico, pero también, lo que ofrece a la sociedad, ¿no? Pues puede mantenerse, por supuesto. Imitan las normas del cielo y de la tierra, imitan los fenómenos del sol y de la luna, debaten la disposición de las estrellas y de los astros, ¿no? Sus movimientos prógrados y retrógrados en los cuadrantes yin y yang del cielo. Dividen y distinguen las 4 temporadas o 4 estaciones, ¿no? Y luego prosiguen con la misma concordancia en el funcionamiento de las cosas. O sea, aplican un conocimiento celeste, ¿no? a la esfera de lo terrenal y de lo humano. Y esto es lo que se conoce como la cosmología, finalmente, ¿no? O es lo que se conoce como la búsqueda del orden natural, ¿no? Y así alcanzar su tiempo desde las polaridades duales del
de la existencia y del yin y el yang. Entonces veis, ¿no?, que al menos hay un colectivo que son los que van a mirar en el cielo y van a buscar soluciones, sobre todo de prevención. Porque no hay nadie en el mundo antiguo que prevea mejor que estas personas, ¿no? Sean adivinos en su momento y se dedicaban a las artes las artes adivinatorias, mánticas, diferentes sectores, o sean astrólogos o astrónomos, ¿no? En los Zhou había un departamento importante de astronomía también, ¿no? Entonces, bueno, es una de las propuestas que hay, ¿no? Y una de las propuestas para el encauzamiento del orden natural, ¿no? Entonces, aquí ya se abre una cuestión troncal en el mundo antiguo, que es cómo diríamos en la modernidad, me trato a mí mismo, ¿no? Que no es más que encauzo el orden natural en mí. Cómo trato una enfermedad, que no es más que encauzo el orden natural, ¿no?, en mí para no enfermar, y cómo encauzo el orden en un estado. Entonces, esto se va repitiendo en la literatura médica clásica. Y de esto, pues, os voy a hablar ahora. Bien, la última cuestión que vamos a abordar hoy dentro de esta contextualización de los estudios clásicos y una contextualización general, pues histórica, ¿no?, política, sociopolítica y económica, es el tema del encauzamiento del orden natural. Entonces, es una política muy general que se adopta en el periodo en el cual, se va a buscar, como decía, dentro de la operatividad del cielo, pues un orden que se pueda aplicar a la esfera del humano. Entonces, esto toca básicamente tres aspectos. Uno es el trabajo o la concienciación en uno mismo, el cultivo de la vida en uno. Luego hay una parte de cuando esto, pues se ha salido fuera del orden y del cauce natural o del curso natural de la vida, cómo lo vamos a rectificar, ¿no? Y cómo esto se va a extender finalmente a un encauzamiento del orden natural en una sociedad, ¿no?, o en un estado. Entonces, como vemos en el mundo antiguo, y esto es algo que he ido recalcando muchas veces en muchas conferencias, la palabra zhi, que significa, pues, en chino moderno, tratar, ¿no?, en el mundo antiguo se utilizaba como administrar también, administrar un estado, ¿no?, pero viene del encauzamiento de las aguas, ¿no?, el cómo devolvemos el curso natural y regular de las aguas y su tendencia natural hacia el mar, ¿no? Entonces, esta cuestión vamos a ver ahora de dónde aparece. Antes de todo, pues voy a utilizar esta pequeña cita del Subuen 25, que muchos de vosotros ya conocéis, que es, bueno, el entender cómo funcionan estas tres esferas. Aquellos que se emplean en la operatividad del cielo conocen arriba los códigos celestes, abajo las vetas de la tierra y en el centro los asuntos de la humanidad. Podrán extenderse y prolongarse en el tiempo y en el espacio. Esto es lo que significa. Estamos hablando de un estado o de la búsqueda de un orden natural, como os decía, en la cual pues, los cosmólogos, los tecnócratas, pues tienen un buen entendimiento de los ciclos de la naturaleza, y no basados en el calendario, las ciencias calendáricas, ¿no?, astronómicas y astrológicas, y al mismo tiempo pues hacen una investigación de cómo es el hábitat del terreno, ¿no? Esto es el ámbito del feng shui, ¿no?, del kanyu en la época. Y luego, pues, por supuesto, ven como toda esta situación, lo que ocurre tanto arriba a nivel de cielo, a nivel de ciclos, y lo que ocurre abajo, dentro del mundo natural, esto finalmente se refleja en los asuntos de los hombres, en la sociedad, y a nivel particular, por supuesto, dentro de lo que llamamos hoy en día, pues, fisiología de nuestro cuerpo, que no es más que el principio de la vida.
Entonces, estos tres elementos son fundamentales en el mundo clásico y para abordar la literatura médica clásica, ¿no? Y vuelvo a repetirme la medicina clásica cosmológica, ¿no? O sea, no nos quedamos únicamente en... La medicina china es holística, porque contempla los movimientos yin y yang de la naturaleza, ¿no? Y porque somos uno con el medio natural y con el cielo y con la tierra. Está muy bonito esto, está muy bien a nivel teórico. Pero realmente esto se ve reflejado en nuestro abordaje terapéutico, ¿no? En nuestra clínica, en el día a día. Muchas veces no. Nos quedamos con fórmulas de puntos, fórmulas de hierbas, pero no entendemos el principio que hay detrás de esto y que me lleva a tomar una estrategia determinada cuando abordo o intervengo en el estado de emergencia del cuerpo de alguien, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño apunte que ya entiendo que lo entendéis y es obvio, vamos a seguir hablando de en el mundo antiguo, cómo durante la dinastía Han, sobre todo los letrados confucianos, vuelven a mirar hacia el mundo más clásico suyo, o digamos, hacia la literatura que luego va a sustentar el confucianismo más ortodoxo, y cómo encuentran dentro de una obra que conocéis que se llama el Shangshu, ¿no? En el capítulo Hongfan, a través del paradigma de Yu el Grande, el encauzamiento del orden natural. Esto posiblemente igual os suena menos, pero lo que sí os suena es que existe dentro de la medicina china 5 elementos, ¿no? Bien, que algunos pues llamaréis 5 fases, ¿vale? Y que esto yo pues lo llamo 5 agentes de comportamiento, ¿no? Son principios que actúan en el cambio, en el proceso de cambio, y que manifiesta el comportamiento de algo en particular, ¿eh? Sea la madera, sea el fuego, sea la tierra, el metal o el agua, no importa. Y también esto pues puede ocurrir arriba, en el cielo. Pasa que Wuxian, en principio, nos referimos a estos procesos de cambio y el cómo se manifiesta no solamente el cambio, sino ese agente de cambio en la naturaleza. Bien, entonces, ¿qué sentido tenía esto? Pues esto, encauzar el orden natural no era más que encauzar a su vez también las emociones en las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ante una situación de alarma, de estrés, de miedo, de cualquier situación en la vida, voy a poder encauzar esa emoción? Y encauzar esa emoción es, en cierta manera, pues expresarla o expresar la naturaleza de esa emoción de manera totalmente natural, ¿no? Espontánea, ¿no? Entramos dentro de la Ziran, Shunxi Ziran, que es volver a esta espontaneidad de la vida, ¿no? Entonces, bueno, veis que aquí esto es una foto visto de un satélite de la NASA. No es un árbol, ¿sí? No es un corte histológico de un tejido del cuerpo, sino que son unos ríos, ¿no? que van y desembocan en el mar. Entonces, tanto a nivel microcosmos como macrocosmos vais a ver que realmente la estructura que vibra a nivel similar y es afín forma un movimiento, unas formas, mejor dicho, similares, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad inherente de la vibración es similar. Entonces, bien, aquí os vengo a explicar otra vez y a reiterar el mismo discurso, pero quiero que quede totalmente claro. Entonces, aquellas políticas que se intentan llevar a cabo durante este periodo, no, se dice que en las esferas altas, gubernamentales, ¿no?, se utilizaban para encauzar al pueblo. O sea, una misma política, ¿sí? Zhimin, encauzamiento o administración de un pueblo.
gobierno de un pueblo. El asbaja se utilizaba para encauzar el cuerpo. Sí, aquí la persona también, shen, es las emociones, la parte más, la parte del ser, no tanto del cuerpo físico, que podría ser también, porque tiene, a veces la propia palabra puede abarcar tanto lo que es la parte de ser más emocional y también la parte física, ¿no? ¿Sí? Para que los cientos de apellidos, y aquí sí que se refiere básicamente al pueblo, en este caso, dejasen de enfermar, ¿no? Entonces, los de arriba y los de abajo estuvieran en una cercana concordancia. Y esta concordancia, fijaros que es muy interesante, Shangxia Heqin. Heqin es la política, ¿no? La política de pacto que llevaba el gobierno Han, sobre todo en la primera parte de su mandato, con los bárbaros del norte, ¿no? Esto hemos hablado anteriormente de ello, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es lo que llamamos, ¿no? La medicina china trata el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿el equilibrio de qué? El equilibrio de las relaciones entre nosotros y el mundo, entre nosotros y la naturaleza, pero entre nosotros también y los demás, ¿no? Entonces, el cómo los agentes de comportamiento se van manifestando y van creando estados de lucha, de restricción, etcétera, 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 entre ellos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que va a ir desarrollando también el Huangdi Neijing a lo largo de sus capítulos, ¿no? Y finalmente, cómo encontrar esta paz, ¿no? Y este estado de bienestar en el interior, ¿no? A través de una cercana, que es íntima. Qin significa tomar como familiar, ¿no? Todos somos hermanos y estamos hermanados en una cierta manera, ¿no? Y He es crear armonía, ¿no? No disonar con la naturaleza ni tampoco con la sociedad. Entonces, bien, para que el rocío de la virtud, y esto hemos hablado también anteriormente, ¿sí?, fluyese hacia los estratos de la sociedad, ¿no? Que es de Zi Xia Liu. Bien, aquí queda un trocito que vamos a ir comentando más adelante, ¿no? Bien, y dice, además, encauzar al pueblo, o encauzarse a sí mismo, encauzar a otros y encauzarse a sí mismo, encauzar ámbitos reducidos, individuales, ¿no? Y encauzar ámbitos grandes y colectivos, encauzar a un Estado o encauzar a una familia, ¿sí? Al encauzarlos, al tratarlos, al gobernarlos, al gestionarlos, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno debería hacer? ¿Cómo encauzarlos? O sea, veis, ¿no? La palabra es la misma. O sea, es encauzar. Es dar cauce a una situación. Pero aplicado a diferentes ámbitos, hoy en día lo traducimos como cómo lo tratamos, cómo lo administramos, cómo lo gobernamos, ¿no? Cómo lo gestionamos. O sea, todo esto viene reflejado en este orden implícito que tiene dentro de la naturaleza el agua, ¿no? Y aquí tenemos al paradigma de Yu el Grande. Sabéis que Yu el Grande es el que logra encauzar las aguas, debido a las continuas inundaciones, ¿no?, por desbordamiento del río Amarillo, y es el primero que encuentra una solución. ¿Y cuál es la solución? Conocer la naturaleza del agua. Si la naturaleza del agua es descendente, ¿no?, o lubrica o humecta, voy a buscar la manera de, sin oponerme a ella, respetando su naturaleza propia, y es lo que hablábamos anteriormente de la disposición connatural del agua, cómo la vamos a encauzar hacia el mar. Entonces aquí tenemos ya toda una concepción de la búsqueda del bienestar a través del encauzamiento de las emociones, ¿no? Y el encauzamiento de esas emociones dentro de mi sangre, ¿no? Entonces, esta básicamente es la idea, ¿no? Entonces, a esta gente, primero, antes de encauzar al pueblo,
¿no? O de tratar o de administrar al pueblo. Tengo que fijarme en estos órganos administrativos y cómo están encauzando, no Tianxia, aquello que está bajo el cielo. O sea, este estado, este imperio. Y dice, hablarles como si uno fuese su cochero, ¿no? Y aquí vuelve a tomar esta imagen de la osa mayor, ¿no? No se preocupe, yo le conduzco, ¿no? De acuerdo a un orden natural, de acuerdo al orden de las estrellas, ¿no? Aquí tenemos también el capítulo 2 de las Analectas de Confucio, ¿no? Que decía básicamente que aquel que se emplea en los asuntos del gobierno, sí, es como la estrella polar, ¿no? Que está en el centro y las demás van girando alrededor haciéndole reverencia. O sea, esto otra vez lo vemos reflejado en el pensamiento confuciano también, o sea, en este grupo de los letrados de la época, ¿no? Entonces, litigar y contender como si uno fuese su camino. No solamente te voy a dar unas directrices para que podamos encauzar esta situación, sino que el método va a salir de que yo te voy a hacer de camino al mismo tiempo, ¿no? Vamos a enfrentar, entre comillas, posiciones para buscar el camino más justo y más correcto hacia esto, ¿no? Entonces, mostrarles lo que es conveniente, ¿no? Y abrirles y expulsarles de sus corazones los asuntos que les hagan sufrir, porque muchas veces tomamos decisiones en la vida y como vengo a reiterar lo que decía anteriormente, que son fruto de nuestras emociones no encauzadas, ¿no? De nuestras frustraciones, de nuestros traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a dar curso a un orden espontáneo de la vida si mi cuerpo, si mis sentimientos, si mi espíritu bloquea, ¿no? Cierra un paso, ¿no? Botón. Entonces, hay la importancia que tendrá también todo el sistema de Jingmai para, a través del imaginar simbólico de los ríos, pero también a través de la imagen simbólico de la música, el cómo vamos a acompasar, ¿sí? A afinar este cuerpo con el orden natural de las cosas y crear bienestar, ¿no? O sea, la música también dentro de la tradición confuciana, y esta es una de ellas, tiene mucha importancia para realizar este encauzamiento, ¿no? Y bueno, todo el tema de los satanores celestiales y ya cómo entran cada uno de los sistemas, Shaoyang, Taiyang, Yangming, y cómo se medían en la antigüedad, eso es otro tema que habría que entrar ya propiamente en la teoría de la medicina china clásica. Bien, entonces, sigue diciendo, aunque existan personas sin rumbo, ¿no? Que no tienen Tao, que no tienen ningún método también, que no tienen ninguna orientación clara de lo que quieren hacer y de cómo pueden ayudar, ¿no? ¿Quién no detesta los mandatos insensatos? Vamos a ver. Estamos hablando de que tenemos, o en esta época, perdón, mejor dicho, están aportando unas soluciones y ofreciéndosela a los funcionarios del Estado. Y para que entren en su sano juicio, que no es más que esto, ¿no? Para que puedan encauzar su existencia y ver que finalmente su bienestar también depende del bienestar general de la población. Entonces, la toma de conciencia es algo fundamental. Sin toma de conciencia, sin una mínima ética por la vida, por la existencia, por la humanidad, esto se viene abajo. Y ahora mismo estamos en este momento. Estamos en un momento de toma de conciencia. No digo que sea el único en la vida, en la historia de la humanidad. Han existido muchos. Pero siempre que han estado ahí es porque la humanidad requiere de un cambio, ¿no? Y ese cambio se produce en el momento en que cada uno cambia. No en el momento que cambiamos una sociedad, cambiamos un sistema, cambiamos no sé qué. No, esto no funciona. Porque la entrada en el cambio es individual. El atravesar la puerta es individual. Si cada uno desde su ámbito particular cambia, cultiva la vida, se alinea entre el cielo y la tierra, digámoslo así, gestiona y cura y sana sus emociones, cuida de su cuerpo, la alimentación, el sueño, la actividad, etcétera, etcétera,
por supuesto, tendremos una sociedad más sana, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos siempre la solución fuera. Es más fácil, ¿no? Este es el paradigma muy nuestro, muy occidental. Que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Y si no. Esta relación del papá-niño no, hay que cortarla. Cada uno tiene que entrar en el paradigma desde él mismo, desde la rectificación en sí mismo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué medidas políticas se tomaron? Y sobre todo, ¿qué medidas políticas, ya me voy a enfocar directamente en el Huangdi Neijing, ¿no? Se tomaron para esto? Aquí Huangdi dice, bueno, esta gente cómo se le conforma a un orden natural, ¿no? Lo contrario de conformarse a un orden natural es enfrentarse a un orden natural. Pero enfrentarse a un orden natural también es enfrentarse a una política del Estado, sublevarse, ¿no? Y además a una población que no ha parado de sufrir, que no ha parado de tener miedo, frío, calor, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo los conformamos, no? O sea, aquí intenta aportar una política más a nivel social y a nivel de étnico, porque China, vimos que la dinastía Han se está expandiendo y está integrando minorías que no son propiamente del pueblo Han, ¿no? El pueblo chino de pelo negro. Entonces Chibo le contesta, al entrar en un estado se deberá preguntarles por sus costumbres. O sea, voy a respetar tus costumbres. Al entrar en la casa, o en una casa, se les preguntará por sus tabús. Bueno, ¿y usted, no? ¿Qué es lo que hace? ¿No? O sea, está acercando la postura de los dirigentes al pueblo, ¿sí? Al subir al templo se les preguntará por sus ritos y sus prohibiciones, ¿sí? Y al ser enviado a las distintas cortes gubernamentales, ¿no? Uno deberá preguntar por los protocolos ceremoniales de cada uno de los sitios. Bueno, esto viene a decir lo mismo que lo anterior, que es cuando uno sube al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, al acercarse, ¿sí? Y agacharse sobre los que padecen, ¿no? Esto es Ling Xuan, esta idea de es acercarse sobre aquel que está padeciendo, o sea, es un acto también de conmiseración, ¿no? Se les preguntará por sus necesidades connaturales, ¿no? O por sus necesidades propias, o también, bueno, como decíamos, por sus costumbres, por sus tabús, por etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque aparece en otro capítulo del Huangdi Neijing y tiene que ver ya más con ya no una política a nivel general, sino una política de estrategia a nivel particular dentro del tratamiento de una enfermedad. Cuando llegamos a la casa, ¿no? De alguien, ¿no? Sea de una etnia diferente, nos ajustamos a sus costumbres alimentarias. No vamos a decir, no, usted tiene que comer, no sé, por poner un ejemplo, kombu. ¿Y eso qué es? Eso es una alga que es muy buena porque tiene esto. Mira, es que yo eso en mi vida lo he tomado. Ah, no pasa nada porque esto es muy bueno, esto en la medicina china. No, no. Vamos a ver, dentro de lo que tiene y las costumbres que tiene esa persona, si tenemos la estrategia de cómo abordar la situación, vamos a utilizar su medio particular para generarle bienestar, porque al final es eso. No es entramos dentro de un tratamiento imponiendo algo que le es totalmente diferente y va a chocar, sino que es aprender a leer en la vida, sea desde el ámbito que sea. Si me viene una persona y se dedica a montar ascensores, le explicaré la medicina china desde los ascensores. Si viene una persona que se dedica a repartir mensajería, pues le explicaré la medicina china desde ese punto de vista. O sea, tenemos que acercarnos al corazón, ¿no? Y a los hábitos, a las costumbres de estas personas, para desde ahí, desde un mismo principio que es cosmológico y es un orden natural, acercarlo a una estrategia de reencauzamiento de su vida, ¿no? O de tratamiento de su vida. Entonces, esto es lo que se pretende hacer desde el Huangdi Neijing, ¿no? Desde los clásicos. Como veis, viene mucho a colación de las medidas políticas, ¿no? Zhongzi, que se estaban tomando. Y aquí vuelvo a retomar una frase que aparece en el Lingshu capítulo 1, justo detrás de esa conmiseración que hemos visto,
¿eh? De los gobernantes, ¿no? Que decían, yo os digo, prohijo a mi pueblo, cuido de los cientos de funcionarios y me compadezco que tengan que redimir sus deudas cuando realmente no pueden ni sostenerse a ellos mismos, ¿no? Detrás de esa frase, detrás del discurso político, empieza a decir lo siguiente: deseo que dejen de emplearse sustancias venenosas, que dejen de emplearse punzones de piedra para emplearnos en punciones más sutiles, que tengan el fin de volver transitable los Jingmai. Bien, entonces, ¿qué ha pasado aquí de pronto? Pasamos de un lenguaje político, un mensaje político, a un mensaje sobre el cuerpo. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Y después de entender la situación y la fuerte crisis de subsistencia y de hambruna que existe en la dinastía Han, entenderéis perfectamente qué es lo que significa esto. Quiero dejar de utilizar sustancias agresivas para el cuerpo, incluso punzones de piedra que se utilizaban sangrar a un pueblo, a una persona, para sacar lo más vital que tiene, que es su sangre, donde reside su espíritu, para emplearnos o para emplearme en punciones o en intervenciones más pequeñas, más sutiles, ¿no? Más dentro del ámbito de lo particular, ¿no? Y que tengan el fin de volver transitables, ¿no? Comunicable en todo este sistema de Jingmai, etcétera, 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 etcétera. Pero no quiero seguir, para no meteros de lleno dentro de la teoría de la medicina china, y dejar esto para otro momento en el que podamos entrar ya un poco más a qué es lo que nos quiere decir dentro del estado del cuerpo. ¿Ok? Entonces, yo creo que esta idea queda aquí. Tan importante es esto que luego veis que en el mismo capítulo, Lin Shu, ¿no? El reglamento, el clásico de las agujas o de la acupuntura, que llamo el reglamento sobre las punciones, ¿sí?, se basa en esto que hemos hablado anteriormente. Entonces, dentro de este capítulo, tal y como está formado, nos da a entender que las agujas, que la acupuntura, es para devolver el estado de bienestar a un cuerpo-estado, un estado del cuerpo, en el cual ha sido muy castigado por, políticas demasiado duras durante el periodo de los reinos combatientes, de los Qin, y luego en la recuperación económica de los Han, ¿no? La propuesta que hace este colectivo es, señores, no vamos a sangrar más los recursos. Y esto significa externos, ¿no? Pero tampoco internos, ¿no? O sea, la sangre la vamos a respetar. Y ahí entra todo un aspecto de cuándo hay que pinchar, cuándo no, si se puede sangrar, si no se puede sangrar, qué sistemas se pueden sangrar, cuáles no se pueden sangrar, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta idea que se plantea aquí, que se establece aquí como reglamento, como código, ¿no? Tiene la siguiente finalidad, que es que este conocimiento se legue, ¿no?, a generaciones posteriores, ¿no? No solamente conocimiento, sino también experiencias. La necesidad de aclarar y de crear una normativa. La necesidad de establecer principios que puedan perdurar. Y lo que perdura en el tiempo son los principios, ¿no? Luego, los matices que va tomando, las manifestaciones que va tomando, pueden diferir, pueden ser diferentes de acuerdo a tiempos y espacios diferentes, pero los principios inherentes del orden natural tienen que ser el mismo, ¿no? Que sean fáciles de aplicar y difíciles de olvidar. Esto nos dice el Lin Shu capítulo 1. Y para ello se crea el texto. Y el texto, que también es Jing, no es más que la urdimbre y la trama, ¿no? Y aquí entramos en otro tema muy extenso, que es la idea de Jing, ¿no? Y de Luo, la Jing y Mai, en la textualidad del Huangdi Neijing, ¿no? Entonces, lo que se intenta hacer es eso, establecer un reglamento que determine, pues, a niveles de profundidad diferentes los contenidos. Y fijaros también, presentándolos de manera diferente para su asimilación. O sea, no lo entiendes de esta manera porque eres militar,
No pasa nada. Te voy a explicar de esta manera. No lo entiendes de esta manera porque eres un artesano, no pasa nada, lo voy a explicar de esta manera. Pero tenemos un lenguaje común a todos, en los cuales podemos entender cómo funciona este principio del universo, ¿no? Del cielo y de la tierra, y a partir de aquí poder obrar comúnmente, conjuntamente, de manera unida, al unísono, dentro de una dirección determinada. Y esta dirección no la establezco yo. No es ley de los hombres, no es ley de los caprichos de los hombres que voy tapando con leyes porque esto es un desastre, sino que existen unas leyes naturales, ¿no? Un orden natural de las cosas, un orden natural del curso de la vida que hemos de respetar todos, seamos del ámbito que seamos, ¿no? Entonces, veis un poquito el cómo se crea esto que en un principio es Zhenjing, el reglamento sobre las funciones, que luego pasará a ser Jiujuan, ¿no? Los 9 fascículos, y luego pues conocemos como el Lin Shu Jing, ¿no? Entonces, bueno, yo de momento me gustaría dejarlo aquí, porque llevamos ya 1 hora y media larga de charla y de exposición, y a partir de aquí empezar a entrar en lo particular y en el tema de la prevención dentro del cuerpo. Pero para eso necesitaríamos de más tiempo. Lo que he querido aquí es contextualizar, lo vuelvo a repetir, el marco sociopolítico histórico, poniendo un paralelismo entre la situación que vivieron en la época de los Han, el cómo se crea la textualidad del Huangdi Neijing, ¿no? Los contenidos, se desarrolla la idea de cuerpo, pero ver que realmente lo que estamos viviendo hoy en día, la situación que tenemos hoy en día, que no la he desarrollado aquí, pero no es más que un reflejo de lo mismo, de lo mismo. Y hemos aprendido como seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, como os decía, nosotros, como terapeutas, no somos políticos. Intervenimos a nivel de lo individual. Creamos salud desde el individuo para que encuentre paz en él, encuentre una concordia en el seno de su familia y encuentre también mayor bienestar a nivel social. Estamos ahí abajo, pero somos fundamentales. Lo único que necesitamos, igual que nosotros tenemos nuestra terapéutica, ¿no? O nuestra estrategia de terapia, ¿no? de abordaje de un caso particular, que nuestros políticos pues hicieran exactamente lo mismo. ¿Por qué no estamos haciendo cosas diferentes? Lo único que lo estamos haciendo, como decía el Huangdi Neijing, en el ámbito de lo particular, ¿no? Y pequeño, xiao, o en el ámbito del ta, lo grande y lo colectivo. Bien, pues nada, os mando un abrazo muy fuerte, ha sido un placer poder exponeros este primer tema con vosotros, espero que vengan más y nada, cuidaros mucho y seguimos hablando.